Muy buenos días. Es mi gusto, mi placer, mi honor de estar con ustedes hoy día en el encuentro que tienen ustedes sobre transparencia organizado por la plataforma de la sociedad civil G2020 con el Ser Creativo, una gran iniciativa. Una pena tengo de no poder estar físicamente con ustedes, así que es solo virtual, pero ojalá que resulte el próximo año de estar conjuntos. Por ahora les ofrezco en forma más virtual ciertas reflexiones desde un punto de vista de un marco empírico global, con el poder de los datos, un marco comparativo. Sobre España ustedes saben mucho más, así que seré escueto. Y el marco es también más amplio que transparencia. Yo ya lo vi en los materiales que ustedes han provistos, que son excelentes, de que para mirar el asunto de transparencia y para avanzar hay que mirar a los nexos con otros aspectos de gobernabilidad y gobernanza. Sin más allá, para dejar de que los datos hablen más, porque la presentación es un poco empírica, y para no robarle demasiado tiempo, yo me muevo para así enfocarnos en las láminas con los datos. Pero para comenzar al respecto, eh, está el asunto definicional. En general se habla mucho en español, cuando se habla de governance se dice gobernabilidad, pero la gobernabilidad, según la Real Academia de la Lengua de ustedes mismas, es la cualidad de lo gobernable. La gobernanza es más amplia y mucho más útil para nosotros, pero el arte o manera de gobernar para el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero y para sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Nos vamos más a lo práctico. Hace más de 15 años con, con colaboradores, con socios, y tomamos una iniciativa para analizar y medir la gobernanza. La definición muy escueta, que es un resumen de la literatura, es el conjunto de tradiciones e instituciones a través de los cuales se ejercita la autoridad en un país, pero lo importante es lo específico, los tres temas principales en lo específico. El componente de gobernanza que es político, el componente más económico y el componente institucional o respeto institucional. En cuanto al componente político, es el proceso por el cual aquellos en la autoridad son seleccionados, son monitoreados y son reemplazados. Y eso nosotros elaboramos mediciones para tener dos indicadores, dos de cada componente para un total de 6. Los dos de matiz más políticos son, uno, la voz y rendición de cuentas, y dos, la estabilidad política y la ausencia de violencia y terrorismo. El aspecto o componente de gobernanza de matiz económica es la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y para proveer los servicios sociales a la ciudadanía. Eso también se traduce en dos indicadores medibles que construimos. Uno es la efectividad del gobierno, la efectividad y eficiencia de la burocracia y de las instituciones gubernamentales. Y segundo es la calidad del marco regulatorio. Y el tercer componente, crucial también, que es el de respeto institucional, es el respeto a los ciudadanos y el Estado a las instituciones que gobiernan las interacciones entre ellos mismos, y eso se traduce en los últimos dos indicadores de estos indicadores mundiales de gobernabilidad o gobernanza, que es el WGI o Worldwide Governance Indicator en inglés, lo hemos llamado, en que son, el quinto es la calidad de la aplicación del Estado de Derecho o el imperio de la ley, y por último, muy importante también, el control de la corrupción. Dos puntos para recalcar es la importancia en este sentido de mirar el marco más amplio de gobernanza, porque todos están ligados, pero donde se ve que el control de la corrupción no es lo mismo que gobernanza. Gobernanza es más amplio, pero para entender el control de la corrupción, para entender transparencia que entra en los nexos con control de la corrupción, con Estado de Derecho, con la efectividad del gobierno en proveer en forma transparente
sus políticas, sus acciones, sus presupuestos, es muy importante mirarlo en forma más amplia y no en forma angosta. Nos vamos entonces a el asunto de las mediciones. Los datos de gobernabilidad vienen de 30 fuentes distintas, incluyen encuestas por país e empresa, agencias de riesgo comerciales, think tanks, agencias gubernamentales, organizaciones internacionales, y eso al final tomamos cientos y cientos de variables indicadores sobre gobernabilidad o gobernanza y las organizamos todas estas medidas, variables e indicadores en los 6 componentes de gobernanza que acabo de mencionar. Y hemos estado midiendo esto desde 1996 hasta fines de 2013. Lo hacemos anualmente con una metodología avanzada de estadística que se llama el Unobserved Component Model, UCM. Está todo en forma interactiva en el web, en forma muy transparente. Esto es solo para mostrar, para que me crean, el tipo de fuentes que utilizamos. Así que nosotros no proveemos ningún ranking o rating o análisis nuestro de cómo le está yendo al país. No es nuestra opinión, sino es lo que analizan estos analistas, los ciudadanos, los empresarios, cientos de miles de respuestas de todas estas fuentes que están mencionadas en esta lámina. Esto va a ser compartido también con ustedes. ¿Qué sale de todo esto? Entonces salen los 6 indicadores. Aquí doy un ejemplo en forma de gráfico. No caben todos los países porque nosotros analizamos todos los países del mundo, prácticamente entre 205 y 210, dependiendo de las fuentes que existen, pero más de 200. Aquí se ven unos 50 por razones de espacio, pero para dar una pauta de las grandes diferencias que hay en el mundo en cuanto a la calidad de gobernanza. En este caso, el control de la corrupción. Ustedes ven que hacia arriba de cada una de las columnas hay una línea finita. Ese es el margen de error. Le damos mucha importancia a ser muy transparente y preciso sobre el grado de imprecisión de los datos que existe, y por lo tanto significa que todos los países que están de luz verde, en forma estadística uno no puede decir que uno es mucho mejor que el otro, pero al mismo tiempo no son fatales, porque no son tan grandes, y por lo tanto uno sí puede hacer inferencias de que los países que están de luz amarilla son distintos de luz roja y naranja y de verde, etcétera. Y también en el tiempo, si las tendencias y los cambios son grandes, pueden ser significativos también desde el punto de vista estadístico. Esto es una forma de mirar, esto viene todo del web también, el mapa del punto de vista global, en este caso la calidad del Estado de Derecho, 2013, se ve grandes diferencias. Si uno mira ya las Américas, por ejemplo, a mano izquierda, y aquí le hago un zoom a la América, uno ve una cosa interesante, que ha habido en general la tendencia de generalizar para continentes, y eso puede conllevar a mitos, porque por ejemplo en América Latina, o las Américas, incluyendo América Central, se ve diferencias enormes. Todo el rango entre luz verde, que está como los mejores, como Canadá, y para ser súper transparente, yo soy de Chile, así que quiero mencionar el caso chileno, que relativamente hablando está bien y comparado con países como Canadá, pero está todo el rango con amarillo de Brasil, los rojos de Venezuela, y mucho entre medio. Así que generalizar sobre continentes es peligroso al respecto. Ahora seguramente muchos de ustedes están interesados, bueno, cómo le ha ido a España. Obviamente ustedes lo saben, no es secreto de que ha habido desafíos importantes en el país. Es interesante ver hasta qué punto los datos son muy claros
Y como dije antes, los datos son todos externos. Nosotros usamos una metodología para agregar todos los datos existentes de otras fuentes. Y se ve a mano izquierda en este cuadro, está España. Tomo dos de las componentes fundamentales para esta reunión de transparencia y sociedad civil. Uno es voz y rendición de cuentas, que es más a mano izquierda, y se ve que del 2003, que está en azul, hasta el 2013, que está de negro, ha habido un deterioro importante en España, según los datos, y lo mismo en control de corrupción. Obviamente están ligados, así que no es gran sorpresa. Para comparación, y para ver de que eso no es una tendencia mundial, el mundo en general se ha quedado más o menos estancado en todos estos temas, ni como promedio, ni con gran auge, ni con gran deterioro, y especialmente en países industrializados, como España. Por eso, para compararlo, lo pongo a mano izquierda, a mano derecha, donde se ve nuevamente las pautas donde han quedado relativamente estables. Y en el caso de voz y rendición de cuentas, y en el caso de control de corrupción, en el 2013, tan significativamente más alto que en España. Y ese no era el caso hace una década, no era el caso en el 2003, donde España en voz y rendición de cuentas estaba por encima de los países industrializados, ahora está por debajo, y en control de corrupción estaba más o menos al mismo nivel, y ahora muy por debajo. Así que obviamente hay una gran labor hacia adelante, y me imagino que es una de las grandes razones por la cual ustedes se reúnen y discuten el qué hacer. Ahora, es fácil quedarse pegado a veces en asuntos de transparencia y corrupción de un punto de vista bastante tradicional, donde se mide mucho los sobornos. Por ejemplo, en este caso, con datos muy específicos que hemos tenido ya muchos años, uno puede medir los sobornos, las coimas en licitación, y se ve que en América Latina, por ejemplo, es mucho más alto que en la G7 en Estados Unidos, en Latinoamérica en azul, Estados Unidos en negro. Pero lo que se le daba muy poca importancia hasta la crisis financiera del 2008, 2009, 2010, y lo que ha ocurrido después también en Europa, y todo eso se le da poca importancia a aspectos más sutiles de falta de gobernanza y de corrupción, especialmente relacionado con lo que he llamado corrupción legal, que es la influencia indebida o hasta en forma más extrema captura del Estado por intereses creados, mucho del sector privado, pues el sector bancario, en algunos países es por las compañías multinacionales enormes o recursos naturales, etcétera. Y si miramos la comparación con la misma fuente de datos, que son empresarios mismos que responden a cuestionarios, vemos que a mano derecha ahora, como sube el aspecto de corrupción, si se incluye en eso solamente la corrupción legal, que las influencias indebidas en cuanto a las políticas, a las regulaciones, y a los decretos, el marco regulatorio, todo eso, ya sea en el aspecto financiero o económico. Y se ve que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sube enorme. Y esto ya era con datos en el 2004, mucho antes de la crisis financiera de Wall Street, que después se expande a Europa. Yo creo que es muy importante mirar estos aspectos de corrupción que son políticos, que tienen una matiz extra legal, a veces legal, a veces ilegal, donde hay intereses creados e influencia indebida. Un punto más empírico, antes de concluir, que me parece importante recalcar y quizás sea útil para la discusión de hoy. En realidad son dos puntos. Uno es preguntarse si esto tiene grandes implicaciones desde un punto de vista de desarrollo de un país, tanto económico como social. Y la respuesta es sí. Hemos hecho
esa investigación ya hace bastante tiempo con todos los datos que existen y distintas metodologías y encontramos que hay un dividendo enorme del desarrollo y para el desarrollo y el crecimiento que viene de la buena gobernanza, que lo calculamos en 300% como promedio. ¿Qué significa 300% como promedio? Países que logran mejorar de alta corrupción a corrupción mediana o de mediana corrupción a menos corrupción, no en forma extrema, pero sino lo que llamamos en estadística una desviación estándar, que es realista y que se puede hacer y que se ha hecho en varios países donde se ha visto esas mejoras. Eso conlleva en forma causal, en el largo plazo, eso sí, a un incremento en el ingreso per cápita de un país de 3 veces, es el 300%. Es decir, si un país tiene $5.000 per cápita hoy día, en el largo plazo, y puede tomar una generación tendría $15.000 en términos reales. Así que el dividendo de buena gobernanza, de transparencia, de todos estos aspectos que estábamos hablando para un país es enorme. Obviamente, aquí estamos hablando con espejos, al revés ocurre también, y países donde empeora la gobernanza, eso va en desmedro del desarrollo económico, social, crecimiento. En cuanto a inversiones también eso tiene grandes implicaciones y muchos otros aspectos de desarrollo socioeconómico. Por razones de tiempo no menciono toda la literatura. Ahora ustedes la conocen. Termino con un punto que quizás es de interés dado los temas que están abarcando hoy día ustedes, que es transparencia. Y así fue como comencé, entonces comienzo a terminar con este punto, que también viene de análisis empírico. Y básicamente dice que hay que tener cuidado con no mirar y enfocarse en forma demasiado angosta en un solo aspecto, en cuanto a gobernanza o institucionalidad. Si uno se enfoca solo en transparencia o solo algo muy relacionado, la libertad de expresión es muy importante. Ahora, si un país no tiene libertad de expresión y no tiene buena calidad en cuanto al imperio de la ley o Estado de Derecho, a mano izquierda, en el rojo, vemos que el control de la corrupción en ese país es muy bajo, no le va bien. Le va un poco mejor, le va muchísimo mejor si tiene los dos, si es con libertad de expresión y con Estado de Derecho. Pero la verdad es que si solo tiene uno de los dos, entonces el impacto es mucho menor. No solo entre medio, entre esos dos, pero más bajo que entre medio. El empuje real resulta solo cuando hay la interacción entre dos o tres temas clave. En este caso, y lo que hemos encontrado que es clave tener libertad de expresión y rendición de cuentas más en general con la involucración de la sociedad civil y con un cierto marco de Estado de Derecho, imperio de la ley que esté funcionando. Es interesante mirar, por ejemplo, los casos aquí vemos, por ejemplo, si hay solo libertad de expresión, pero sin Estado de Derecho, que es el del medio, es mucho más bajo que si existen los dos, con libertad de expresión y con Estado de Derecho. Así que esto da esa pauta y ese ejemplo. Vuelvo donde ustedes, para concluir, es interesante mirar el caso, por ejemplo, de México, que es un país pionero en cuanto a asuntos de transparencia, ya sea en cuanto a licitaciones en el web, el Compranet, pero también en cuanto a todo la ley de acceso de información, que ha sido pionera en el mundo, especialmente en implementación, es excelente, pero han tenido grandes desafíos en cuanto al Estado de Derecho, el imperio de la ley, y el problema de corrupción todavía persiste, y hoy en día vemos
los desafíos que tiene un país como eso. Así que es importante mirar la interacción entre los dos. En Chile había mucho menos transparencia que en México por muchos años, pero mucho mejor calidad en cuanto al Estado de Derecho, en el imperio de la ley. Se ha hecho ahora avance en el aspecto de transparencia y es la combinación entre los dos que produce buenos resultados, más la involucración de la sociedad civil. Concluyo entonces con algunos de los puntos claves que he puesto en la mesa desde el punto de vista empírico sobre el tema. En cuanto a estas reflexiones, el marco empírico es muy importante en cuanto al poder de los datos, mirar la evidencia en cuanto a la calidad de gobernanza, de transparencia, anticorrupción, y es muy importante tener también un diagnóstico de país. Lo que yo he puesto aquí es un marco más global, con ciertas comparaciones entre países, pero ustedes tienen herramientas y conocimiento para diagnóstico de país mucho más profundo. Es muy claro, y eso queda muy claro de los datos, que hoy en día en el mundo, en general, hay un gran déficit de gobernanza, un gran déficit de anticorrupción y hay un déficit de transparencia. Al mismo tiempo, hay una variación enorme, lo que es buenas noticias, porque significa que como promedio hay un déficit y significa que más de la mitad de los países del mundo hay un gran déficit, pero hay muchos países como los nórdicos y también otros en vías de desarrollo, incluyendo hasta cierto punto Chile, pero Botswana, en África, todo eso, que muestra que sí se puede y donde hay avances importantes. Hemos visto también de que hay un dividendo enorme de la buena gobernanza y anticorrupción para el desarrollo económico. Es muy importante en este tema, obviamente, traducir todos estos números y datos y reflexiones a un avance concreto en cuanto a transparencia y gobernanza. En cuanto a transparencia hay planes de acciones, hay muchas medidas que ustedes ya tienen los materiales y en el ebook que son muy importantes. Y ahí la reflexión quizá más importante, concluyendo, que está relacionado con el punto empírico que hice antes, es la siguiente, que la transparencia es esencial, es necesaria, pero no es suficiente de por sí. Hay un riesgo que lo he llamado de transparencia zombie, y eso puede ser por razón, una, de que sea una transparencia muy parcial, solo en un ámbito. Si se hace solo en el ámbito económico, de, por ejemplo, poner el presupuesto online, en la línea, que es relativamente fácil y hoy en día se hace mucho, pero no hay avances en otros ámbitos de transparencia, ya sea el político, el financiero, el bancario, eso no es un avance suficiente o real. Segundo componente de una posible transparencia zombie es cuando hay transparencia sin rendición de cuentas, sin la involucración adecuada de la sociedad civil, sin el entorno para que haya libertad de expresión y haya una rendición de cuentas que sea real en el caso. Entonces la transparencia se queda sin seguimiento, sin accountability o rendición de cuentas. Y tercero, el punto que vimos antes es también transparencia zombie, si solo la información sale afuera, pero no hay un imperio de la ley, no hay un Estado de Derecho que funciona, es una transparencia sin sanción, entonces, una transparencia con impunidad. Eso también es zombie. Entonces, por eso es importante mirar a estos aspectos institucionales complementarios. Recalcamos la importancia de la política en cuanto a la captura del Estado por intereses creados, ya sea el sector financiero, empresarial. Por lo tanto, es fundamental en estos aspectos de acción colectiva para que haya reformas en gobernanza, no solo incorporar obviamente a los reformistas del gobierno, y la sociedad civil es crucial, pero también a los reformistas, que hay muchos en el sector privado, que hoy en día es sumamente importante.
La sociedad civil es crucial, por eso están ustedes todos allí, que fantástico, así se crean millones de auditores en un país. Y por último, termino recalcando que al fin y al cabo el diagnóstico y las soluciones son por cada país, por los expertos ciudadanos, reformistas y líderes en cada país mismo. Lo que podemos hacer nosotros de afuera es dar solo una pauta más comparativa global, mirar el asunto de los datos. Así que ahí dejo mis reflexiones, espero que les sean útiles y estoy seguro que ustedes de todas maneras tendrán un gran día, un día muy productivo hoy y estaré al tanto de los resultados. Muchas gracias.